Hola, bueno, buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos. Bueno, esta clase va a ser muy sintética, no pretendo hacerla muy larga, en el sentido de que, bueno, las redes, ustedes saben, están colapsadas porque mucha gente está trabajando desde sus casas y demás. Así que nada, tampoco los videos pueden ser muy extensos porque después cuesta subirlos y poder compartírselos. Bueno, la idea es la siguiente. En esta clase, que es sobre, para algunos les puede servir para lo que es la materia de economía política, otros para elementos de micro y macro, vamos a abordar algunas cuestiones que quedaron pendientes de las clases anteriores y que tienen que ver con la idea de economía como ciencia social. En la clase anterior, en la que tuvimos con todos los alumnos y alumnas que van a mirar este video, empezamos a abordar la idea de que la economía era una ciencia social. ¿Qué es lo que lo hacía ciencia y qué es lo que la hace social? Social tenía que ver en el sentido de que estudia o quienes intervienen en la economía son personas y como sujetos u objetos de estudio no son elementos estáticos en el tiempo, no son elementos, son personas con sus decisiones, con sus determinaciones y el comportamiento y las decisiones que tomen a diario pueden repercutir y repercuten en general en la economía, con lo cual, por más que sea una ciencia, no es una ciencia exacta, no va a ser siempre de la misma manera y la capacidad de predecir o de explicar un problema en el largo plazo puede variar porque lo que está intermediando ahí son las personas. Bueno, después la definición decía que se encarga de estudiar de la manera en que se administran los recursos escasos con el fin de satisfacer necesidades. Los recursos van a ser básicamente recursos materiales, físicos, materias primas, alimentos, maquinaria, todo lo que nos permita satisfacer nuestras necesidades, como ahora los servicios, por ejemplo, el servicio de comunicación, el servicio de internet, etc. Esto después igual no me quiero detener en esto porque es algo que lo vamos a trabajar más adelante con mayor detenimiento. Pero quiero volver a la parte de por qué es una ciencia y por qué es social. Habíamos dicho, bueno, lo de social, por qué es social ya quedó bastante claro, creo que con todos lo dejé bastante en claro en el sentido de qué es lo que la hace una ciencia social. Ahora vamos a pensar por qué es una ciencia y para eso habíamos pensado los métodos del método científico, ¿no? Que siempre es plantear una hipótesis y que a diferencia de la religión o de otras ciencias o pseudociencias, que no son ciencias, digamos, pseudociencias en el sentido de eso, de que quizás no tienen el fundamento científico porque la ciencia se basaba en ver para creer. Yo tengo que comprobar un comportamiento, tengo que comprobar una teoría, tengo que comprobar una premisa para decir por qué el mundo funciona como funciona, por qué esta enfermedad es como es, por qué tal o cual cuestión, ¿sí? Entonces habíamos dicho que se inicia con el método científico, se plantea con una hipótesis. Esa hipótesis la habíamos hecho en torno a los equipos de fútbol, o sea, cómo son los hombres y mujeres a la hora de jugar al fútbol. Habíamos hecho el simulacro o habíamos planteado, mi hipótesis era que los jugadores, esto acá le pido a todos los estudiantes y las estudiantes que están mirando este video que repasen en la carpeta. Habíamos puesto una hipótesis que era algo así como todos los jugadores de fútbol de sexo masculino entrenan y tienen un mejor rendimiento físico si entrenan por la mañana, ¿sí? Y esa era mi hipótesis y lo que pretendía con mi experimento era comprobar si eso es así, ¿sí? Entonces ponía, digamos, ahí empiezo con los pasos del método científico, la observación. Mi objeto de estudio van a ser los jugadores de fútbol. Y luego de que definía a estos jugadores de fútbol profesional, no un jugador de fútbol de cancha de 5, sino jugadores de nivel profesional,
los ponía en el turno mañana, turno tarde o turno noche, y lo que hacía con ellos era observar, o lo que trataba de hacer es observar cómo se desempeñaban durante el plazo de una semana o un mes, jugando durante, a ver, ese equipo de fútbol, qué pasaba, cómo era su rendimiento, si jugaba a la mañana, qué pasaba si jugaba a la tarde, qué pasaba si jugaba a la noche. Y no tenía que ser una experimentación a nivel subjetivo, no es mi mirada, o sea, no es yo este jugador a la mañana lo veo correr mucho más rápido, no tiene que, digamos, yo para poder fundamentar el método científico es a través de la experimentación, pero de la documentación. Yo tengo que poder documentar, ¿sí?, ese comportamiento. Y acá, bueno, habíamos puesto el tema de le puedo poner un GPS a ese mismo jugador, le pongo algún aparato o algo que vaya registrando cómo es su frecuencia cardíaca, cómo es la resistencia, cómo es el desgaste muscular, cómo es su respiración, cómo son sus, si tiene palpitaciones o no, cuántos kilómetros corre por hora, corre mucho más durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, en fin. Pero la experimentación no era solamente observándola, sino que tengo que documentarla y es a través de algún método escrito, lo pongo en algún lugar, lo escribo, lo mido, hago, digamos, los científicos que hacen, empiezan a medir, ¿no? Bueno, el cientista social, ¿cómo hace? ¿Cómo mide eso? Bueno, casi siempre es una documentación, lo escribe, redacta, narra. En este caso, puedo utilizar hasta la tecnología y ver que eso me lo vaya demostrando. Analizaba los resultados y veía si se refutaba o si se validaba mi hipótesis. Si yo analizo los resultados y me da que los jugadores juegan mucho mejor, rinden mucho mejor a la tarde, porque pese a lo que yo pensaba, a la tarde tienen un nivel de glucosa más alto, están mejor alimentados, no están tan cansados como a la noche y demás, mi hipótesis se refuta, ¿sí? Pero si resulta lo contrario, que lo que yo pensaba era lo correcto, que durante la mañana el rendimiento es mucho mejor, entonces mi hipótesis se valida, ¿sí? Y ahí se empieza a construir la ciencia, las teorías, ¿sí? Pero las teorías no son algo que yo lo pongo en términos subjetivos, sino que tengo que documentar y mostrar por qué eso que yo planteo tengo razón. En el caso de que refutara mi hipótesis que me da que durante la tarde es mucho mejor el rendimiento, tengo que empezar otra vez y demostrar ahora una nueva hipótesis, que no es que los jugadores por la mañana rinden mucho mejor, sino que ahora me propongo demostrar que los jugadores por la tarde, cuando entrenan, tienen un rendimiento mucho mejor, ¿sí? Y bueno, quizás como para que no sea repetir el experimento así otra vez, de la nada, le puedo agregar otros condimentos, ¿sí? Pero acá hay algo que me interesa que hagamos y que es lo que vamos a hacer y que viene muy a colación de lo que está pasando estos días, es que quienes pueden hacer ciencia, y todos podemos hacer ciencia, hay que capacitarse, obviamente. Un científico del CONICET no es lo mismo que yo, profesora de la escuela, digamos, a ver, hay alguien que se dedica a una diferencia entre un científico al cual el Estado le paga para que haga ciencia y entre esa diferencia entre esa persona y yo es que, bueno, yo cuento con mucho menos tiempo y menos recursos. No me pagan para eso, pero el método científico en sí lo puede utilizar cualquiera siempre y cuando respete sus pasos. Y un método científico siempre surge no de gente aburrida que está en la casa sin saber qué hacer, sino que la finalidad es tratar de develar un problema, conocer las causas y consecuencias. O sea, hay un problema, por ejemplo ahora hay una pandemia a nivel mundial, que es el coronavirus, es un virus que es nuevo para la población, que representa un problema porque, bueno, una de las cuestiones es que no era algo nuevo, no había una cura, no hay una vacuna, no hay nada. Los científicos se están reuniendo para conocerlo, para estudiar este fenómeno, este virus en particular, y ver cómo se puede frenar.
Pero es una problemática en sí misma y lo que yo tengo que preguntarme es, como problema científico, es de dónde viene, por qué surgió como virus y luego pensar en las consecuencias que trae. Y eso es lo que hace un científico y por eso la ciencia tiene mucha importancia en nuestro país. Parte de las actividades que ustedes tenían que hacer era, acá, esperen porque